Bienvenido a tu radio Eugenio Espejo del Colegio de Periodistas de Pichincha. Es así como nosotros te damos la más gratificante bienvenida para que formes parte de esta hermosa comunidad. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus productores. La radio Eugenio Espejo presenta, todos los jueves de 8 a 9 horas, La Esquina de mi Barrio, que contará con noticias, comentarios, entrevistas en vivo, interacción comunitaria, todo lo que debemos conocer. Les espera a su anfitrión y magister Franklin Chávez Vallas. Si la prensa es cátedra, el periodista tiene que ser maestro. Si la prensa es tribuna, el periodista tiene que ser orador. El maestro y el orador no pueden hablar sino para defender el bien. Los discípulos de los periodistas son los ciudadanos de toda la nación. José María Velasco Ibarra. Es tiempo de interactuar con la comunidad. La Esquina de mi Barrio les da la más cordial de las bienvenidas. Aquí iniciamos el programa de hoy. Amigas, amigos, videoescuchas de La Esquina de mi Barrio, sean todos bienvenidos, bienvenidas a la emisión del día de hoy, jueves 31 de julio del 2025. El mes se ha ido realmente de una manera completamente rápida. Y bueno, al menos acá en la esquina de mi barrio hemos cumplido los objetivos que nos hemos propuesto, los objetivos que nos hemos planteado, y eso nos da mucha satisfacción. Bienvenidas, bienvenidas, amigos, amigas, y de inmediato iniciamos la programación de esta mañana. En primera instancia tenemos la presencia de nuestra presidenta, la doctora Marta Roballo Zapata, con quien vamos a conversar en este momento. Damos la bienvenida a la presidenta del Colegio de Periodistas de Pichincha, la doctora Marta Roballo. Buenos días, Marta, bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, Franklin, buenos días a quien nos escuchan y nos miran. Buen día a David, nuestro colaborador, y muchas gracias por permitirme estar en los micrófonos junto a ti. Sí, y bueno, he de dar un reconocimiento también a David porque es nuestro técnico y es quien permite que estemos los días jueves al aire. Bueno, yo quería, antes de abordar, de contextualizar el tema de hoy, en primera instancia, hacer un breve comentario contigo, mi estimada Marta, sobre el tema de coyuntura política que tenemos hoy en día. Y se refiere justamente a lo que ha manifestado el señor presidente sobre achicar el aparato estatal de una manera drástica, como lo ha hecho con 5,000 despidos a nivel de la administración pública, quedando pendiente el tema de los servidores públicos de la salud y de la educación, aunque habían salido algunos servidores públicos también ya de la salud hasta este momento. ¿Cuál es la opinión que, como presidenta del Colegio de Periodistas, tiene Marta sobre el tema planteado? Bueno, yo considero que es un tema bastante delicado, bastante preocupante también. Y yo considero que muchas de las personas que tuvieron que haberlas retirado de sus cargos son aquellas que ya están cansadas de ejercer sus espacios. Como conversábamos contigo en algún momento, hay una desidia total en los hospitales, hay una mala atención a los usuarios. Y también hay personas que ya teniendo su nombramiento se consideran seguras y por lo tanto ya no tienen el mismo desempeño que cuando iniciaron su labor. Y lastimosamente quienes padecemos somos los usuarios, quienes estamos en contacto con ellos. Así es que no necesariamente diría que estoy en acuerdo, pero tampoco estoy en desacuerdo por estas situaciones que acabo de manifestar y que las hemos vivido, si no todos, por lo menos nosotros, tú y yo, sí las hemos vivido. Así es. En algunas ocasiones he visto el maltrato que reciben los usuarios y he sido víctima de aquello, particularmente en instituciones como el Seguro Social, a nivel de la salud.
precisamente cuando los médicos y enfermeras y la gente de administración en la salud del Seguro Social no dan un tratamiento adecuado al cliente, al paciente, al que pone el dinero, al contribuyente. Entonces, no vamos a generalizar, pero lamentablemente eso se da. Y esperemos que eso sea una clarinada, un campanazo de alerta para que las personas que siguen todavía como servidores públicos, servidoras públicas, ejecuten su tarea, ejecuten su trabajo de mejor manera, en beneficio suyo personal y también de los usuarios y por supuesto de la nación, del país. Yo creo que en cierta medida se necesitaba un remesón, se necesitaba hacer conciencia de la labor que están desempeñando, del trato que deben darle a las personas que acuden a sus lugares de trabajo. Y claro, como bien dices tú, no es solo en la salud, en todas las instituciones públicas en las que se tiene contacto con el usuario, se ve ese mismo trato. Y hay en otros lugares que también me ha tocado constatar que hay personas que están, por decir con algún término de más, en un departamento, en donde por pasar un papel de un escritorio a otro, esa es su función. Y realmente es algo indebido, pues no, porque eso perfectamente lo pueden hacer los empleados o los funcionarios que están regularmente. Lamentablemente eso se puede apreciar. Yo quisiera hacer un comentario contigo y con los oyentes y video escuchas respecto del tema de salud y educación, en donde el presidente en el primer caso, en el tema de la salud, ha dicho que va a evaluar a quienes forman parte del contexto sanitario en el Ecuador, sean médicos y enfermeras. Lo que me parece adecuado, pero habría que ver los parámetros en los que va inserta dicha evaluación para los profesionales de la salud, que son necesarios en el país, y mientras mejor preparados, mientras mejor pagados y mientras mejor condiciones de trabajo tengan, se supone que van a dar un mejor servicio. Claro. Y ya con este remesón, como tú decías, ojalá ellos efectivamente den un mejor servicio y no crean que son inamovibles, no crean que están por sobre los demás y atiendan de una manera más. Entonces yo me gustaría sugerirle al señor presidente que el Departamento de Talento Humano Nacional sea el que controle el desempeño de los departamentos de talento humano de cada una de las instituciones del momento en que se inicien ya los procesos de evaluación. Efectivamente, hay profesionales subutilizados porque no están desempeñándose en su área. Y tú mencionaste algo muy importante, tiene que ser amigo, pana, yunta del jefe, para que en el caso de que haya alguna evaluación, esta no sea desfavorable para el funcionario. En el caso de educación es completamente diferente. Este es un tema, esta es una actividad humana en donde el docente, en donde el maestro está en contacto con seres humanos, en donde está interactuando con seres humanos. Y la evaluación que debe hacérsela a los docentes debe ser de parte de un organismo especializado. En este caso, el INEVAL, pero habría que ver los parámetros, los estándares sobre los cuales se va a evaluar a los docentes. Ningún docente rehúye a la evaluación, nadie, porque los docentes fiscales, la mayoría, tienen la preparación correspondiente en sus respectivas áreas de conocimiento para fungir como tales, de tal manera que no hay ningún temor. El temor se orienta en el sentido de que esas evaluaciones más bien vayan sesgadas hacia que se quiere dejar sin trabajo a muchas personas, a que se quiere disminuir las partidas presupuestarias, especialmente de los docentes con nombramiento, para que ellos dejen los trabajos de una manera abrupta
y no tengan la compensación económica que por ley les corresponde dentro del contexto de las evaluaciones, porque si no pasas una evaluación muy bien, no sirves para esto y te vas. Así, sin ningún tipo de reconocimiento económico, sin ningún tipo de liquidación. Yo escuché en los medios de comunicación que la vocera del gobierno indicaba que los recursos del Estado tiene suficientes para deslindar a las personas que es necesario hacerlos. No sé Ojalá. si es en el periodo actual o durante todo el tiempo que seguirá produciendo estas devaluaciones. A ver, ojalá aquello se dé. Hay una situación que he podido mirarla, he podido evidenciarla, es que los docentes de contrato y de nombramiento provisional, sin más, de acuerdo a los requerimientos institucionales y estatales, saldrían, sin más. Los docentes con nombramiento definitivo son quienes están sujetos a la evaluación. Cualquier persona, docente o no docente, o si no, veamos en la policía, veamos en el ejército, veamos en la armada, veamos en cualquier institución uniformada, se toma muy en consideración, y en otras instituciones también, públicas y privadas, se toma mucho en consideración la antigüedad. Eso le da un perfil de experiencia y conocimiento al funcionario. Pero acá, si es que el docente por ABC circunstancias no pasa la evaluación, no se toma en cuenta absolutamente nada. O sea, se anulan los derechos que el docente ya adquirió, los derechos adquiridos legalmente en cuanto a antigüedad, en cuanto a otras conquistas laborales, gremiales que ha tenido el grupo de los docentes en el Ecuador. Entonces eso se anularía completamente, y en el caso de que no rinda la evaluación, simplemente es desvinculado, es desligado del magisterio ecuatoriano y sin ningún derecho a réplica o a reclamo, porque lo que le van a decir, no rendiste la evaluación y te fuiste. Pero para una evaluación, igual como nosotros conocemos, para los estudiantes se toma en consideración que no estuvo preparado, que estuvo atravesando una situación psicológica difícil, que tuvo una situación familiar. Entonces eso no se toma en cuenta para el sector de la docencia. En todo caso, tal vez adelantemos criterios. Esperamos que esto sea debidamente reglamentado y debidamente aplicado para que los docentes en ningún momento se vean perjudicados en su labor. De acuerdo completamente. Bien, ahora con Marta vamos al siguiente tema que vamos a comentar junto a ustedes, amigas, amigos, radioescuchas y video escuchas de la esquina de mi barrio, y es el tema de un grupo de profesionales que tiene problemas, que han sido agredidos. 17 colegas de la comunicación fueron vulnerados sus derechos, fueron agredidos. Marta nos cuenta sobre esto. Así es, con profundo dolor debo manifestar que el área del periodismo y de la comunicación se está constituyendo, si bien antes hubo algunos antecedentes, ahora realmente se está constituyendo en una profesión de alto riesgo. Por los datos proporcionados por los periodistas sin cadenas, reporteros sin cadenas exactamente, se conoce que de 17 colegas del país desde este periodo del año 2025 que decurre, han sido agredidos a tal punto. El último acontecimiento fue la semana pasada en Manabí con nuestro colega Marcelo Ruiz, quien fue atacado a balazos. Este tipo de situaciones no puede continuar. Tienen que el Estado proteger a los profesionales que se encuentran realizando su trabajo.
muchos de ellos en áreas de investigación que son temas muy álgidos, temas que producen inquietud y que lastimosamente, que si vemos el panorama general, las organizaciones delictivas se encuentran a todo nivel y el momento en que se les trata de desenmascarar, pues se producen este tipo de acontecimientos y muchas veces digamos, razón, sin mayor razón, se les ataca, se les trata de una manera agresiva y que produce daños a su integridad Ujú. y en muchos a sus familias. Inclusive hay el caso de varios colegas que han tenido que salir del país para evitar ser agredidos y para salvaguardar la integridad de sus Ujú. familias. Todo esto realmente nos preocupa mucho nosotros como gremio de defensa de los colegas comunicadores y periodistas. En todo caso, nuestra propuesta y queremos, si es que tenemos la oportunidad que estamos gestionándola para tener una audiencia con Correcto. el presidente y en último caso con algunos de los señores ministros, probablemente con la señora ministra de Gobierno, que ya estábamos ya a las puertas de la cita con el ministro Lagasca y ahora tenemos que ver un poquito la logística para nuevamente tener una cita con la doctora Romina, ay, se me fue el apellido. Escudero. No, Bueno, Romina sí. Rovira me Rubí, parece claro, que es. Rubí, sí, sí, sí. Entonces estamos en ese proceso y Ella nuestra como vocera y propuesta, como representante del gobierno. exactamente Claro. en ese contexto, y precisamente queremos proponerle que se establezca seguros de vida para los profesionales. Tenemos como propuesta el hecho de que aquellos profesionales que laboran en medios de comunicación bajo relación de dependencia, que sean los empleadores quienes aporten con un 50% del valor que implica el seguro y el otro 50% lo absorbe el profesional. Esto con miras a que el sector empleador no se vea afectado y que no considere que se le está dando demasiadas cargas laborales y de egresos. En esa medida, pues consideramos esta propuesta, pero es inminente que los colegas contemos con seguro de vida. Sí, me Ujú. parece interesantísimo. Tomando en cuenta algo, mi estimada Marta y colegas y amigos que nos siguen en redes sociales. No es la primera vez que los profesionales de la comunicación han sido agredidos, Así es. han sufrido atentados. Siempre el profesional de la comunicación ha sido maltratado. Ujú. He estado en varias ocasiones en ruedas de prensa en donde el profesional, el reportero, el periodista es arrinconado. Está en un lugar cualquiera, en un lugar secundario, Ujú. cuando se producen las ruedas de prensa. Entonces, he estado con varios colegas en varias ocasiones y hemos estado ahí en cualquier lugar, en cualquier sitio. Eso no nos arredra, eso Así no es. nos preocupa, es parte de nuestra profesión. Estamos preparados para eso y más. Ujú. Me refiero a que las autoridades, los funcionarios, cuando el periodista, el reportero requiere información, le da incompleta, no le da, o le maltrata sencillamente, espere, etcétera. Me ha pasado. Ujú. He sido muchas veces vilipendiado y lo digo así frontalmente, muchas veces por miembros de la fuerza pública, Ya. en donde uno ha sufrido empujones y una serie de cosas. No son todos los miembros de los cuerpos uniformados. Hay gente excelente, hay gente excepcional con quien se puede conversar. Ya. Pero a nivel de funcionarios estatales, incluso privados, a los periodistas nos tratan como cualquier cosa, a nivel de ciudadanía incluso. Y hubo una época, yo recuerdo claramente,
en donde desde el gobierno se denostaba, se insultaba a la prensa. Y eso repercutía en funcionarios y en ciudadanos. Entonces, la gente común y normal, mucha gente común y normal, se hacía eco de esos insultos, de esos agravios que se daban al aire, en cadenas contra los periodistas, y tuvimos nosotros que sufrir una serie de insultos, una serie de agresiones, que es parte de nuestra profesión, Así es. lamentablemente. Estamos, y me parece pertinente la petición que hace Marta respecto de conseguir mejoras para la seguridad de los periodistas. Últimamente ha habido atentados contra la prensa, contra los periodistas, contra los reporteros, y precisamente es eso lo que desde esta tribuna, desde la esquina de mi barrio, desde la radio Eugenio Espejo del Colegio de Periodistas de Pichincha, estamos poniendo esto a la faz pública, estamos poniendo esto en conocimiento de la ciudadanía para que de alguna manera se mejoren las condiciones de trabajo de nuestros colegas y de todos los profesionales de la comunicación de manera general. Así es, así es. Yo quisiera recalcar igual que si bien el trabajo periodístico es conocido que se le ha maltratado, pero ahora ya ese maltrato va a algo más grave, Sí, como ya es el son atentado atentados, contra la claro, vida, claro, que es claro, ya claro. algo mucho más grave, considerando inclusive que quedan en indefensión en el caso de suceder desenlaces fatales, su familia, Así es. sus niños. Entonces es un panorama bastante complicado Sí, sí. y que lo que está logrando es que muchos de los colegas digan, no, mejor yo cambio de profesión, hago otra actividad porque no quiero poner en riesgo mi vida y la de mi familia. Así es. Eso es. Y si ustedes revisan, si revisamos, Marta, colegas y amigos, los programas pretéritos de la esquina de mi barrio, vamos a encontrarnos con uno de ellos en donde participa el padre del periodista, de uno de los periodistas, de uno de los comunicadores, de uno de los empleados del diario El Comercio, que fue secuestrado y luego asesinado en la frontera norte con Colombia. Justamente en un programa de aquellos estamos hablando sobre ese tema. Así es, lo recuerdo, claro Ajá, que sí. ajá. Entonces es un ejemplo claro de cómo se maltrata al periodista, de cómo esta profesión, como tú dijiste al inicio, se ha convertido en una profesión de alto riesgo. Hay varias profesiones que tienen su riesgo, ¿no? La de policía, Así la de es. militar, la de bombero, la de piloto de fumigación, etcétera. Ajá. Y esta profesión, siendo eminentemente académica, tiene su riesgo. Así es. Entonces, sí es necesario que las autoridades, el gobierno y el gremio, los gremios de los periodistas, nos juntemos para reclamar sobre el tema que estamos planteando, sobre el tema que estamos desarrollándolo esta mañana en la esquina de mi Y barrio, Marta. valga estar en este medio para hacer extensiva y hacer evidente nuestra petición al gobierno de que se nos atienda en audiencia a los gremios profesionales, representantes de cada uno de ellos, para manifestar las necesidades e incluso soluciones de cada una de las profesiones, eminentemente desde esa óptica y desde ese punto de vista. No queremos tratar de actuar desde ámbitos políticos, sino más bien exclusivamente Gremiales. profesionales, gremiales, para hacer un aporte para cada profesión y por supuesto para la ciudadanía y el país, porque el país está conformado justamente de esos representantes de las diversas profesiones que conformamos el quehacer de trabajo del país. Ujú. Así es. Bueno, Marta, no sé si tú deseas agregar algo más
con mucho gusto en la esquina de mi barrio. Yo creo que por el momento hemos abordado temas de crucial importancia, hemos dejado sentadas nuestras peticiones y yo te agradezco infinitamente el espacio y como siempre un excelente conductor. Gracias a Marta y vamos a estar pendientes de esto. Vamos a hacer un seguimiento de cómo se desarrollan las garantías que los profesionales de la comunicación estamos reclamándolas. Correcto, de acuerdo. Gracias, Marta. Buenos días. Amigas, amigos de la esquina de mi barrio, la segunda entrevista de este día jueves 31 de julio del 2025. Gracias por estar con nosotros, amigas, amigos video escuchas. Hoy contamos con la grata presencia de nuestra segunda invitada. Ella es la ingeniera Paulina Pazmiño, quien es presidenta del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha. Con ella vamos a desarrollar un tema muy interesante de interés para la sociedad en general y es ese traslado, esa mutación, digamos, de lo tradicional a lo digital. Primeramente vamos a conocer quién es la ingeniera Paulina Pazmiño. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida a la esquina de mi barrio de la radio Eugenio Espejo del Colegio de Periodistas de Pichincha. Muchísimas gracias por la invitación y muy buenos días a todos los radioescuchas. Es un honor y un placer poder compartir en este momento este espacio con ustedes. Gracias, ingeniera. Quisiéramos, por favor, que usted nos dé a conocer quién es la presidenta del Colegio de del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha. A nuestra audiencia le gustaría conocer. Muchas gracias. Bueno, como profesión soy ingeniera electrónica en telecomunicaciones. Me he especializado en temas de gobierno electrónico, comercio electrónico, ciberseguridad, pero también pues me considero una persona disruptiva como ciudadana, como profesional, es decir, siempre haciendo las cosas diferentes, saliendo de un esquema que no ha funcionado en la sociedad. Entonces, la propuesta con la que llegué al colegio, precisamente al Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha, es hacer las cosas de una manera diferente, nueva, que nos permita generar esa transformación, ese cambio que requiere en nuestro caso, pues, nuestros agremiados, ¿sí? Y el reto que tenemos todos los gremios de salir adelante, ya que no contamos con una ley que obligue a la adhesión de los socios. Entonces, esto nos ha convertido en un conjunto de retos que nos permita precisamente fortalecernos, pero no solamente como gremio, sino como sociedad, es decir, sumar esfuerzos para cambiar a la sociedad como tal. ¿Cómo es que una dama está inmersa en algo eminentemente técnico y tecnológico? Porque esto no es lo tradicional, porque las damas, las mujeres normalmente se inclinan por otro tipo de profesiones, no necesariamente técnicas, más académicas que técnicas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que la ingeniera Pazmiño se inclina precisamente por esta vocación, bueno, por esta carrera más bien? Bueno, realmente el tabú de la, Exactamente, de vamos, la participación vamos a hablar con... de las mujeres, yo creo que se rompió hace ya algunos años. Sigue siendo un poco... Todavía se mantiene, ¿verdad? Sí, un poco complicado en algunos sectores precisamente porque requiere en algunos aspectos de fuerza más que de inteligencia, pero como mujeres, como sociedad en sí, en el Ecuador, realmente ya se han abierto los espacios. Creo que en mi época también, diríamos, fuimos la tercera generación de mujeres que ya pudimos también contemplar la invitación a otro Deben tipo haber de sido pocas. carreras. Sí, fuimos pocas. En mi época no superamos las 10, ¿sí? Y finalmente nos graduamos unas pocas más. Muy bien. Y le decía esto porque yo miré en un colegio técnico de Quito, en donde unas señoritas estudiantes de mecánica, y por eso le mencionaba a usted, estas señoritas estudiantes de mecánica, les vi que llevaban consigo una llanta de un vehículo, cada quien tenía su llanta, ¿no? Hombres y mujeres.
Y ellas iban con su llanta, no sé, al laboratorio de mecánica, taller de mecánica, no sé. Y eso me llamó poderosamente la atención, ¿no? Que las chicas, igual que los varones, lleven su llantita, ¿no? Su llanta con aro, ¿no? Que le hacía pesado al objeto este. Entonces, eso me llamó la atención y un poco hice una especie como de seguimiento, ¿no? De las labores físicas que hacían ellas y cambiaban aceite, chequeaban los frenos. Alguna de ellas le pregunté si cambiaba pastillas. Me dijo, claro, por supuesto, traiga su carro. Entonces, por eso era la referencia que yo le hacía eh, a usted, Paulina. Muchas gracias. Sí, bueno, nosotros siempre vamos a buscar, hablo como mujer, ¿no? Formas y maneras de ingeniárnoslas para resolver las cosas. Podemos ver el macro, ¿sí? Del ecosistema y podemos ver soluciones. Bien se dice que la mujer, pues, puede pensar a la vez en varias cosas y resolver muchas más. Eso es importante. Yo creo que también hay un baluarte, lógicamente, en los caballeros, ¿no? Porque no podríamos hacer este tipo de actividades sino en conjunto, en equipo. Siempre Ujú, vernos en conjunto ujú. realmente, pero sí, ha sido una oportunidad también que se abrió en mi caso como colegio. Precisamente estuvimos dentro del proceso justamente de elecciones participando como primera vez en la historia dos ingenieras, ¿sí? Mm, En ese sentido, pues se ve también la oportunidad que hay en este cambio de la sociedad y se sigue abriendo estos espacios, ¿no? Creo que ahora no se habla si es hombre o mujer, sino de igualdad de condiciones, correcto. condiciones laborales, condiciones salariales, ¿sí? Que es lo que más importa al final del día. Pero por supuesto, también animando pues a las mujeres a que puedan seguir sus sueños, independientemente de que haya estado estatificado o por ciertas costumbres mirar a los caballeros, a los hombres hacer estas Ujú. actividades, ¿no? Pero siempre estamos ahí En presentes. el caso de ustedes, la parte técnica no necesariamente implica una fortaleza física, ¿no? Sino más bien está orientado hacia el tema de las máquinas, de la computación. ¿Cómo es que se determina el cambio, la mutación de lo tradicional a lo que tenemos hoy? Estrictamente dentro del área computacional, dentro del área digital. Ya. Bueno, más allá de la fuerza, sí, por ejemplo, digamos, en instalaciones o mantenimiento de antenas, entonces toca subir con equipos bastante Ujú. pesados, ¿no? Igual suben A antenas. alturas, Ajá. claro, en mantenimientos. Realmente, más allá de aquello, insisto, es la ingeniosidad que uno se debe de tener para cumplir ciertas tareas de fuerza, ¿no? Y apoyarse. Sí, actualmente dentro de la ingeniería y dentro del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos tenemos la mayor cantidad de ramas como son eléctrica, electrónica, mecatrónica, telecomunicaciones, electricidad, robótica, big data, inteligencia Ujú, artificial y las que se vengan, ujú. ¿sí? Porque hoy por hoy ya hay carreras de ingeniería en inteligencia artificial. Ah, ya. Entonces, todo el tema de las TI, ¿sí? Tecnologías de la información y Las comunicación, TIC. sí, comprende todo este tema innovador, más el tema de la electricidad. Entonces, sí, es un paraguas, ¿no? De opciones que se tiene y sí requiere también de conocimientos que siempre tienen que estarse actualizando. Yo creo que ese es el efecto diferenciador también, Ujú. porque si nosotros no estamos a la vanguardia, ¿no? No solo de la información, sino del avance de la sociedad, de lo que demanda la sociedad, pues nos quedamos desactualizados. Entonces es una permanente actualización. Todo el tiempo debemos estar investigando, actualizando, estudiando. Es una carrera que promete muchos retos, sí, a ser cumplidos. Y es Mm. satisfactorio cuando se va mirando los productos de esos retos. Bien, la tecnología, la era digital, experimenta cambios rápidos. Son procesos realmente muy rápidos que experimenta la sociedad en este tema. Por ejemplo, un ingeniero que se gradúa en alguna rama de electrónica o de electricidad, en alguna especialidad
muy propia de este contexto amplio. Y si la tecnología se inventa otra especialidad más avanzada de la que se graduó aquel ingeniero, ¿qué pasa con él? Bueno, nosotros dentro del gremio hemos considerado dos aspectos que hoy por hoy lo estamos haciendo, que es la validación de conocimientos. Por ejemplo, en el caso de aquellos profesionales que salieron y no encontraron un trabajo para su carrera y están haciendo otro tipo de actividades, ¿sí? Que no son necesariamente las técnicas para las cuales se preparó. Entonces, es necesario actualizar esos conocimientos. Entonces, hay un proceso de validación a través de capacitaciones técnicas que el colegio le permite actualizarse. Lo otro es la parte de las certificaciones. Eso es muy importante, porque no se trata de crear todo un tiempo ingenierías que probablemente tienen un inicio y un fin. Debemos ser autosustentables en el tiempo, es decir, ir mejorando, no ir desde cero. Eso nos permite a nosotros a través de las certificaciones, ¿sí? Que tienen una validez de 5 años a través de un proceso con el Servicio de Acreditación Ecuatoriano para la validación de los conocimientos y la certificación de personas y o a través del Ministerio de Relaciones Laborales, a través de certificaciones propias de aspectos que son más específicos, ¿no? Entonces, eso nos permite al profesional poder estar a la vanguardia del conocimiento, no necesariamente volver a estudiar una ingeniería o dejar a un lado los conocimientos de la ingeniería, que son una base. Lo importante, considero que en todas las ingenierías es que siempre nos basamos en conocimientos básicos como la matemática, la física, la geometría y algunas... Eso es inamovible. Exactamente. Entonces, tanto los ingenieros mecánicos, ingenieros civiles, ingenieros geógrafos, electrónicos, eléctricos, etcétera, tenemos un pensum de estudio que es una base, ¿sí? Que nos permite luego, lógicamente, especializarnos. Luego, pues, vienen, como lo menciono, a través de maestrías también, nos podemos fortalecer los conocimientos que propiamente devienen ya de la actividad a la que nos vamos a desenvolver. Hay ingenieros eléctricos, electrónicos, siguiendo un MBA en administración de empresas, por ejemplo, quienes nos dedicamos al tema de proyectos, siguiendo precisamente una maestría en proyectos, un PMI, buscando certificaciones, por ejemplo, internacionales como la PMI, buscando certificaciones ISO, ¿no? Etcétera. Entonces, siempre va a haber la forma y la manera como fortalecer lo que ya tuvimos como estudios bases. Porque yo le formulaba esa inquietud porque hace un tiempo atrás la mecatrónica fue como el boom tecnológico. Luego viene la inteligencia artificial. Y luego de la inteligencia artificial, no sé qué vendrá más luego, ¿no? Entonces, por eso le formulaba esa pregunta. Ahora, ¿cuál es el campo de acción del ingeniero eléctrico, electrónico y todo el contexto de estas profesiones vinculadas con la ingeniería? Bueno, entendiendo que la ingeniería, y vamos a hablar en términos generales, nos permite mejorar los procesos. ¿Qué son estos procesos? Son las actividades que cada uno de los seres humanos realizamos, ¿no? Entonces, el buscar la eficiencia y la eficacia, es decir, poder llegar incluso a hacer servicios y obtener productos con calidad. Eso obedece a una necesidad de mejorar esas actividades, es decir, de mejorar esos procesos. Y dentro de esa mejora de los procesos se viene este concepto de la automatización de los procesos. ¿Cómo nos ayudamos con herramientas tecnológicas hoy en día para mejorar esos procesos? Entonces, nuestro ámbito de acción es sumamente amplio. Actualmente en la sociedad en la que nos encontramos, la tecnología, hubo un momento en el que era el inicio, digamos, de la transformación digital, cuando empezamos a incluir en nuestra vida cotidiana el uso de los celulares, ¿sí? Claro. La comunicación, hoy mismo, por ejemplo, la radio, ¿no es cierto?, a través del micrófono, que es un elemento de transmisión, se puede orientar ya a contenidos digitales y cada vez aumentar ese segmento de radioescuchas y lógicamente los accesos a los que nos escuchan.
a través de las iPhone, a través de las laptops, de otros dispositivos. Entonces, cada vez esta evolución de la sociedad nos ha permitido generar más necesidades en nuestro campo. La tecnología como tal, que es nuestra herramienta de trabajo, no es un fin, es un medio para llegar justamente a esta transformación generacional, digital, nos hace que la ingeniería electrónica, mecatrónica, robótica, electricidad, telecomunicaciones sea transversal a todas las profesiones. Es decir, no es un valor agregado, es realmente la base. El día de hoy, si no tenemos luz, por ejemplo, ¿sí? Depende de los ingenieros el tema de la generación, de la distribución, de la transmisión eléctrica, por ejemplo, de todo lo que deviene los elementos, desde la ubicación de un poste, desde la ubicación del cableado, las políticas, seguir normas, qué tipo de cableado, capacidades, mapeo, monitoreo, control, etcétera. No podemos estar aquí comunicando los conocimientos hacia la sociedad. Hablemos de las telecomunicaciones igual. Hoy en día la mayoría tiene pues el tema del celular. Entonces todos los servicios del gobierno se están interconectando. Nadie se ha quedado en este momento a nivel del gobierno central sin una página web. Al menos tienen una página en la cual se informa, está en una fase informativa. Entonces estamos hablando de que nuestra ingeniería realmente es es transversal y es una base para el desenvolvimiento de la sociedad, siendo una No herramienta. solamente dentro de la parte técnica, sino de el conocimiento en general. Se transversaliza el conocimiento de es. tal manera que todo el mundo tenga acceso a la tecnología. Así es. Precisamente eso es algo muy importante. Cuando queremos transformar a una sociedad, se habla, hay muchos estudios, nos hemos dado cuenta como ecuatorianos, y en eso tenemos que enfocarnos todos en todos los gremios, en mejorar el conocimiento, porque el permitirnos darnos una información acertada, que sea validada y que permita crecer al ser humano, nos hace transformar a una sociedad con valores, a una sociedad propositiva, una sociedad de cambio, pensar diferente. En ese sentido, la base no solo es el conocimiento, es la educación. Ahora la tecnología ayuda muchísimo porque ya no importa físicamente tener una clase, por ejemplo, ¿no? Ya sea en un instituto, en una escuela. La pandemia nos enseñó que podíamos utilizar las herramientas tecnológicas que ya teníamos dispuestas, pero que no las utilizábamos al 100%. Entonces nos vimos inmersos en una necesidad que fue pronta, solucionada, porque lo teníamos. Entonces había que capacitar cómo utilizarla nada más y empezamos a interconectarnos, ¿sí? Y es lo que va a seguir pasando en el caso de la inteligencia artificial. De igual manera, tiene que verse como una herramienta, ¿no? Y lógicamente en este sentido recordar que quienes le dan las órdenes, de quien aprende la inteligencia artificial, es de los comandos, ¿sí? Y de la información que el ser humano le está trasladando. No es al revés. Obligatoriamente debe haber la presencia humana Por supuesto. para manejar la tecnología. El control. Ahora hablamos de control y de regulación, Ya, ¿sí? correcto. Porque en estos temas de la moda, en toda arista de la sociedad, es importante también saber los pros y los contras, ¿sí? Los beneficios de utilizar hoy en día ya no se puede decir no usen, sino cómo utilizarla para aprovecharla de mejor manera, como es el ChatGPT, pero sin dejar a un lado el propósito, ¿no es cierto?, de pensar, de reflexionar, de analizar sobre contenidos, como es en el caso de los estudios. Entonces, se puede utilizar hasta cierto nivel como una herramienta de apoyo, pero más no como un reemplazo del ejercicio mental que tiene que hacer cada ser humano para demostrar justamente y evolucionar esas capacidades en cada ser humano, ¿no? De ser capaz de pensar, de analizar, de resolver, de reflexionar, porque es una herramienta que va a aprender de lo que encuentre en la web, ¿sí? Entonces, eso es una responsabilidad que tenemos como sociedad, pero hay que tener claro, ¿no? Qué tipo de tecnología vamos a utilizar, cómo funciona, cómo regularla, ¿sí?
y también empezar a generar acuerdos de compartir la información para poder regular. Es decir, puede haber una normativa excelente, pero si no se conoce, si no se la sabe cómo aplicar, no nos sirve de nada como sociedad. Entonces, todo está interconectado. Ujú. Básicamente hablando del buen uso, del buen uso de la tecnología, particularmente en términos de los adolescentes, la finalidad o el objetivo que tienen al usar la tecnología, dentro de los aspectos que no necesariamente implican la educación. Porque en los aspectos educativos, obligatoriamente el docente, la persona, el tutor que está con los estudiantes tiene que definir las reglas del uso de la tecnología. Pero cuando el adolescente, el niño, el estudiante rebasa esa línea, entonces ahí sí le corresponde a los adultos que están a cargo de los estudiantes, de los adolescentes, que son sus representantes. Sí, pero yo siempre les digo, pensemos diferente y veamos los datos, ¿sí? Ujú. Tenemos de un 60-70% de una población en cada uno de los barrios, hablemos de Quito, adulta mayor, ¿sí? Entonces, para nosotros aplicar esas recomendaciones tenemos que hacerlas en casa. A veces vemos que en ese orden etario se utiliza la tecnología para estar en el Facebook, para generar información, tomarse fotografías, sin tener justamente el control, ¿sí? Entonces, cuando se deviene en el tema de estafas, del tema de información, inclusive de consejos médicos que se dan en el YouTube, ¿no? Que se van generando con inteligencia artificial y generan problemas para la salud. Entonces, yo creo que no es un tema netamente de la juventud, sino de toda la sociedad. Hablamos de personas, por ejemplo, que pasan mucho tiempo en casa, ¿sí? Ujú. Cuidador de personas, mujeres que trabajan para el hogar, Ujú. papás que hacen labores de papá y mamá. Entonces, eso nos invita a todos realmente tener Claro. conciencia, a los Justamente, profesionales también, ¿no? claro, yo justamente hacía esa relación un poco dividiendo la parte etaria, porque si vamos a hablar ya de el uso que dan a la tecnología o que pudieran dar a la tecnología las personas adultas mayores, las personas adultas que no necesariamente pertenecen a la generación que creció con el celular, con la computadora, el impacto que ellos van a tener respecto de lo tradicional a lo digital. Por supuesto, genera estrés, genera a veces también una dependencia, ¿sí? Porque la tecnología o algunos tipos de redes sociales, por ejemplo, el Facebook, tiene un mecanismo de roll-on, es decir, que es infinito. Cada vez que pasa una información, nunca va a terminar. Entonces se queda conectada la Ujú. persona mirando, mirando, mirando y no va a terminar jamás de leer hasta que la persona diga, hasta aquí quiero leer. No es como el comercio que teníamos, ¿no es cierto? Físico, entonces se acababan el número de páginas y acabamos de leer. En cambio, la mente es controlada a través de cierto tipo de mecanismos en redes sociales en donde no tiene un fin. El poner un pare a la lectura y saber a dónde navegar, porque cada vez, según lo que usted está buscando, le va relacionando y correlacionando contenidos. Entonces, atractivos para que la mente se quede fija, ¿no? Entonces, esto genera lógicamente algunos inconvenientes, ¿no? En la vista, en la forma de la salud mental, ¿sí? Entonces, porque se deja a un lado también actividades como caminar, como conversar con las personas, se Ujú. empiezan a aislar. Ese es un tema bastante complejo que se nos está dando en la sociedad y que en otros países ya lo están tratando. Por ejemplo, hay una propuesta que queremos hacerlo desde el Colegio de Ingenieros, que es desconéctate para conectarte, ¿sí? Ya. Es Ujú. decir, las herramientas, los teléfonos celulares, por ejemplo, tienen que ser eso, una herramienta, pero ahora vemos muchos chicos, muchos padres, ¿sí? Que están siempre viendo aditamentos, por ejemplo, en los padres, población ya intermedia entre 45 y 60 años, aditamentos en los vehículos en donde tienen sí o sí que estar hablando por teléfono mientras conducen, ¿sí? Por un lado, manejan toda la información a través del celular y no
permiten generar otro tipo de relaciones físicas, reuniones físicas, sino ya todo por Zoom, ¿sí? Y se va perdiendo este contacto humano que es muy importante, ¿ya? Ahora, ahí se generan otro tipo de problemas, el relacionamiento. Cuando estamos en un contacto físico podemos ver los gestos, ¿no es cierto? Hacer una pausa activa, que antes se llamaba pausa activa, y poder conectar con las personas, porque eso es lo que necesita el ser humano. Pero hoy en día, ¿cómo conectas con un teléfono? ¿No te gusta algo? Simplemente te sales de la reunión, pones en mute y se acabó, fin de la comunicación. Entonces, esas son actitudes cada vez más agresivas en este medio y este contexto digital. Lo propio pasa para los jóvenes, ¿sí? Ahora vemos que no hay una comunicación en casa y están todo el tiempo con el teléfono, ¿sí? Hay reuniones, cafeterías en donde es el teléfono y la persona, y no vemos esa interacción entre amigos, entre parejas, entre familias, ¿sí? Y eso a la vez genera no solo esta dependencia que viene a ser negativa, porque estamos yéndonos en contra de la evolución natural del ser humano. Una dependencia que puede transformarse en adicción. Exactamente. Entonces estamos hablando de la generación también de otros tipos de problemas. Entonces, nosotros debemos ser conscientes, pero la concientización tiene que empezar con el ejemplo, porque el ser humano aprende de lo que ve. Si en los hogares, por ejemplo, vemos que los padres, los abuelos están todo el tiempo en los celulares, entonces los nietos, los hijos, lógicamente van a generar esta adicción desde casa, ¿no? En las universidades de igual manera deben haber reglas claras, espacios para utilizar el celular, para comunicarse, ¿sí? Yo recuerdo en mi época llegar con la calculadora, el esfero y nada más era suficiente para dar un examen, ¿no? Ahora hay dispositivos que ingresan, son mínimamente detectables hacia las aulas. Claro. Entonces, debemos ir trabajando en esos temas. Sí, justamente y había una noticia en donde se daba a conocer que en Argentina unos estudiantes ecuatorianos habían copiado el examen, habían hecho trampa, justamente ayudados por la tecnología, porque alguien enviaba algún mensaje, alguien enviaba algún contenido desde un baño para que los que estaban en el aula puedan aplicar ese contenido que enviaban y de esa manera puedan hacer trampa y puedan copiar. Eso había sucedido con los estudiantes ecuatorianos, precisamente en Argentina. Pero eso también nos invita a pensar diferente. Por ejemplo, hacer preguntas en este tipo de exámenes que no sean cuantificables, sino cualificables, que nos permita reflexionar, hacer ejercicios mentales de construir una solución, ¿sí? Eso nos invita también la parte educativa, ¿sí? A generar por parte de quienes se dedican a esta noble labor de la enseñanza, a generar otro tipo de preguntas, ¿no? Que permitan visualizar realmente qué es lo que piensa y cómo resuelve el problema, ¿sí? De lo aprendido. Ahora, claro, si vamos a preguntar cuánto es 1 más 1, es fácil, ¿no? Pero cada persona va a pensar diferente, va a resolver diferente. Entonces son nuevos retos también en la Diseñar sociedad. de manera diferente las evaluaciones Exactamente. dentro de una planificación que bajo la cual se funciona y se aplican este tipo de exámenes para los estudiantes, que sería un reto también para el tema de la educación. Me pareció interesante la propuesta de ustedes de desconéctate para conectarte. Si nos puede hablar un poco más de ese tema y ojalá la gente que nos mira y que nos escucha pueda también involucrarse en esta temática, en esta propuesta que tiene el Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha. Sí, vamos a empezar precisamente preocupados y contribuyendo hacia la sociedad con charlas gratuitas a grupos vulnerables. Correcto. Que permita coadyuvar precisamente en estos sectores vulnerables el manejo de este conocimiento y de estas herramientas que no sea una dificultad en el ejercicio de cada una de nuestras labores cotidianas, sino lo veamos como una fortaleza y aprovechemos la tecnología mirándolo como una herramienta, ¿no? Citando, por ejemplo, para que no quede suelto este tema de la educación, hoy en día existe desarrollos tecnológicos en donde permite detectar, ¿sí? Por ejemplo, en los exámenes o pruebas o clases virtuales,
que permiten monitorear el sistema para que el alumno no esté buscando esta información en otro lado que no sea en su propia mente, ¿no? Y en sus conocimientos de aprendizaje. Entonces, es importantísimo, como lo había mencionado, empezar desde casa. Y nuestra casa es las familias, la sociedad, nuestros barrios, nuestros amigos, nuestros colegas y lógicamente seguir con propuestas que nos permitan ver soluciones. Ahora no nos ha dado mucho el tiempo, pero hay muchos aspectos que se devienen, el tema de la protección de datos, en la ciberseguridad, hablar de ciberdelitos. O sea, estamos en un momento Las de llamadas sospechosas que cambio. mucha gente recibe y los hackeos, ¿no? Que se dan en los Sí. celulares. Sí, precisamente hoy en día yo lo tengo allá muchos dispositivos que permiten identificar ya este tipo de llamadas, ¿no? Entonces, más allá de las herramientas con las que adquirimos el teléfono, entonces a eso nos referimos como colegio. Debemos Correcto, muy bien, aprovechar muy bien. positivamente las innovaciones tecnológicas para ayudarnos, ¿sí? No hay que desconectarnos del conocimiento. ¿Sí? Hay que ir conectándonos, pero desconectándonos de estas malas prácticas para volver a ser una sociedad integral, con conocimiento y que nos permita trascender a la meta que buscamos, ¿no? Una evolución de la sociedad. Muy bien, ingeniera Pazmiño. Ha sido bastante interesante el diálogo con usted y seguro que nuestros videoescuchas también aceptaron y tomaron esta propuesta suya, los conocimientos que nos dio, que nos ha dado usted a lo largo de este diálogo de una manera completamente positiva. Para eso estamos y nuestros invitados, francamente, son siempre de primera. El caso de la ingeniera Paulina Pazmiño, gracias por estar con nosotros y ha sido francamente edificante el conversatorio con usted. Muchas gracias, estamos a las órdenes y a quienes nos escuchen también, darles la bienvenida. El espacio del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Muy bien. Electrónicos de Pichincha, pues los espera. Se animen también a seguir ¿Hay todas las carreras. algún programa, alguna planificación, algún esquema que se les pueda transmitir a las personas para que se unan, para que estén en contacto con el Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos? Sí, estamos con dos eventos que nos Ya, gustaría que correcto, con mucho gusto. conectemos el día sábado 2 de agosto. Estamos haciendo una reinauguración de nuestro complejo. Ujú. Sí, también para los colegas de los otros gremios hay Muy descuentos. bien, muy bien. Va a haber música de vallenato, va a haber un juego de partidos relámpago, ¿sí? Que nos permite conectar con el deporte, ¿no? Y adicionalmente en el mes de octubre, 15, 16 y 17, vamos a hacer una feria de exposiciones de tecnología a nivel internacional, invitados también a que vean qué soluciones estamos teniendo como país, otras soluciones en otros países en temas de tecnología, ¿no? Y nuevamente invitándoles a los profesionales a afiliarse, a ser parte del cambio y no quedarse en la orilla. Ya. A propósito de esto, y antes de concluir, ingeniera, permítame preguntarle en qué lugar o en qué escalón o en qué nivel de conocimiento tecnológico está el Ecuador frente a otros países, digamos, de esta área de Latinoamérica. Bueno, con mucha gratitud y emoción puedo decir que el Ecuador tiene una formación sumamente alta, ¿sí? Ah, ya, muy En bien. formación, nuestras carreras, nuestras universidades son reconocidas a nivel mundial. Por eso es que los ecuatorianos son bastante apetecidos en otros países. Más bien, al contrario, las oportunidades de trabajo aquí en el Ecuador se han reducido porque no tenemos ese conocimiento de cómo aprovechar el conocimiento del profesional ecuatoriano. Ahora, en el tema tecnológico como tal, más allá de quien estudia estas carreras, tenemos una brecha digital bastante amplia. Estamos hablando del 42% de la población en general que conoce o tiene acceso de cómo manejar un teléfono celular para convertirlo en una herramienta. Es decir, tenemos todavía una brecha digital del conocimiento bastante amplia. Debemos trabajar no solamente en las áreas rurales, esta brecha se da en diferentes entornos, ¿sí? Y es un reto, ¿no? El gobierno tendrá que hacer políticas públicas para que conjuntamente con los gremios, los colegios, la sociedad, podamos ir cerrando esta brecha del conocimiento.
Gracias, la ingeniera Paulina Pazmiño, presidenta del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha en la esquina de mi barrio. Muy buenos días. Gracias. Gracias por acompañarnos. La esquina de mi barrio se despide de ustedes. Hasta el próximo día jueves. Y así llegamos al final de hoy, pero no te preocupes, esto es solo el principio. Te invito a que nos sigas para que no te pierdas ni una sola sorpresa, ni todo el contenido increíble que tenemos preparado para ti. Tu apoyo significa mucho para nosotros y queremos compartir mucho más contigo. Nos vemos muy pronto.